Bueno, el tema es la integración numérica. La integración numérica, a diferencia de la integración analítica, aquí se tiene que hacer solamente con integrales definidas. Para esto vamos a contar con una función que puede ser una función sencilla, con lo cual se podría hacer una solución analítica también, pero principalmente pues, se utilizaría cuando tienen funciones complicadas que es difícil de integrar analíticamente. En otros casos que vamos a tener también es no tener una función, sino tener una serie de datos para los cuales es necesario realizar una integración. Para realizar la integración, bueno, pues hay que recordar cuál es la definición geométrica de la integral, que vendría representada por el área que hay bajo una curva. La manera de cómo se calcula esa área, pues es el método de integración que vamos a utilizar. El primer método que vamos a ver, pues es el método del trapecio, el cual consiste precisamente debajo del área del límite de nuestra integración, trapecios. Calcular el área de esos trapecios, sumando esas áreas, pues sería el resultado del integral que queremos, ¿no? Un trapecio, pues es una figura geométrica que viene representada, pues, aquí su figura. Y bueno, para esto viene unos ejercicios que ustedes pueden consultar en el ejemplo 1. Esos son ejercicios hechos a mano. Pero pues lo más interesante no es hacer un ejercicio con un solo trapecio, sino teniendo múltiples regiones. Entonces para eso vamos a pasar al ejemplo 2, en donde vamos a tener una función que es continua, se van a tener un rango de integración y esto se va a dividir en diferentes segmentos, se va a calcular entonces a partir de esta ecuación el integral. Hay que calcular la función entonces en n más 1 elementos. Esto nos va a dar n intervalos o n áreas. Y bueno, pues el intervalo va a ser equidistante porque pues, si tenemos la función no tiene sentido hacerlo con diferentes tamaños cada segmento. Entonces, bueno, el ejemplo que viene es esta integral de aquí. Y bueno, el día de hoy vamos a usar la herramienta de MATLAB con el método del trapecio. En este caso se dejaron seis elementos porque se quiere comparar con el ejercicio que se hizo a mano. Sin embargo, posteriormente ustedes pueden mover este valor a poner un número muy grande de elementos. Entre más grandes sean los elementos, pues los intervalos van a ser más pequeños y la integral numérica pues va a ser más exacta con respecto a la integral analítica o exacta. Bueno, el método de trapecio es muy sencillo. Se requiere la función que se desea integrar y los intervalos de integración, ¿no? El izquierdo y el derecho. De ahí se calcula el número de elementos que vamos a requerir. En este caso, por el primer ejemplo, vamos a dejarlo en 6. Se evalúa la función en los extremos y luego se evalúa la función en todos los puntos intermedios. Estos puntos intermedios se suman, se multiplican por 2, se le suma la función evaluada en los extremos y se multiplica por el valor del incremento sobre 2. Esto de aquí pues nos va a regresar el integral ya calculado para nuestra función que nosotros enviemos. A como viene la fórmula, pues aquí en las notas. Esta es la fórmula que se está utilizando. Para el ejemplo pues hay que escribir el integral, la función del integral, perdón, que se quiere calcular. Ahí está la función. Y entonces, una vez que las dos estén guardadas en la misma carpeta, en la carpeta que estamos trabajando, pues el integral resultante, pues simplemente resultaría de hacer la correcta sintaxis de los valores.
Se le da el nombre de la función que vamos a usar para integrar, la función que queremos integrar y los límites de integración que deseamos. De acuerdo al ejemplo, la integral de menos 3 a 5, estos son los intervalos de integración. Bueno, y el resultado de la integral, pues aquí sería 8071.8. Y ese es el resultado que nos da MATLAB. Si se compara con la solución que viene reportada a mano, que ustedes pueden hacer, pues este es el resultado, es casi el mismo valor. Aquí en el ejemplo ya se realizó la corrida, perdón. Sin embargo, lo hago aquí de todas maneras para que vean el video. Pues es una integral a partir de una función, de tal manera que si ustedes les dan cualquier función, ya pueden usar el método del trapecio para integrar. Mi única recomendación sería que a esta función aquí hay que cambiarle este valor de 6 por ponerle 100, 200, un valor grande pues para tener más precisión en la integral. Bueno, en el ejercicio 3 es un ejercicio diferente porque aquí no hay una función, sino hay una tabla de valores. Hay una tabla de datos que les dan de un gasto para que calculen ustedes un gasto promedio, ¿no? Y dicen que a las 6 de la mañana se monitoreó este gasto, a los 12 minutos este otro, a los siguientes 12, 12, 12, etcétera, etcétera. Así por 2 horas 12 minutos. Se estuvo monitoreando cuándo era el gasto que se pasaba por una tubería y lo que quieren es calcular el promedio del gasto. El promedio de un gasto, ustedes pudieran tener la tendencia a querer simplemente sumar y dividir y sacar el promedio, pero no, el promedio de gasto se calcula a partir de la integral del gasto. ¿Cómo? Bueno, ustedes tienen una serie de datos. Estos datos, si lo hiciéramos por medio de una gráfica, desde el tiempo que tomaron la primera muestra, que era a las 6 de la mañana, que es el tiempo cero, y cada 12 minutos grafican los puntos que tienen, pues el gasto promedio, el gasto total sería el área que está bajo esta curva. El gasto promedio va a ser esa integral que van a calcular con el área bajo la curva, dividida entre las 2 horas con 12 minutos. Esa es la manera correcta de realizar el cálculo promedio. Entonces aquí en el ejemplo que ya viene desarrollado, bueno, tienen ustedes el vector de tiempos que está en minutos y lo único que se hace es convertirlo a horas. Y luego tienen ustedes el valor de los gastos. Para no estar escribiendo 1000 en cada uno de los valores, se escribe todo el vector y al final se multiplica por 1000. Entonces van a tener los 620,000. No es necesario escribir cada uno, sino al final simplemente lo multiplican por 1000, ¿no? ¿Cuántos elementos voy a tener? Y el siguiente paso es, como esta es una integral con datos y no tienen una función, pues aquí directamente se puede calcular los trapecios. ¿Cómo? Sumando los valores de los puntos, dividiéndolos entre 2, este valor y este valor, sumado y dividido entre 2, este valor y este valor, sumado y dividido entre 2, y así sucesivamente. Eso les da las alturas promedio de los trapecios multiplicados por las bases, que serían las diferencias que hay entre los tiempos, ¿no? Este y este tiempo, este tiempo y este tiempo, este tiempo y este tiempo. Claro, aquí estoy tomando los que son en minutos, pero como lo estoy calculando en horas, pues sería 0, 0.2, 0.4, 6.8, 1, 1.2, etc. Con eso, ustedes calcularían las áreas de los perímetros de cada uno, se suman todas esas áreas y van a tener el gasto total. Ese gasto total se divide entre el tiempo, que pues son 2 horas y 12 minutos, que sería 2.2 horas, para que tengan las mismas unidades de horas. Y bueno, al final imprimen pues el resultado.
Si corremos el ejercicio, bueno, aquí hasta grafiqué el valor resultante promedio para que vean que sí da apropiadamente. Es el B. Bueno, aquí tienen ustedes el resultado. Este es el gasto total y este es el gasto promedio. La otra función esta de acá, sin la B, era para hacer la gráfica nada más del promedio para que se viera que sí se estaba calculando apropiadamente, ¿no? Entonces, esta área de este rectángulo es equivalente al área que calcularon con los datos que tenían. Esa es la manera que se utiliza el método del trapecio, ya sea para una función o para datos.